Bienvenidos a este video de aplicación de las teorías del aprendizaje. Hoy vamos a hablar del diseño de clases desde las teorías del cognitivismo y el conectivismo. La primera clase se desarrolla con la teoría del cognitivismo, con el tema de rutina diaria para el cuidado del medio ambiente desde el idioma inglés, dirigido a estudiantes del tercer grado de primaria con una duración de 1 hora 30 minutos. El enfoque pedagógico del cognitivismo nos dice que el aprendizaje se da cuando el estudiante adquiere, organiza y utiliza la información a través de procesos mentales como son la memoria, la atención, el lenguaje y el pensamiento. Esto nos dice Piaget que para el aprendizaje se requiere una reorganización de las estructuras mentales a partir de la experiencia. Durante el desarrollo de la clase, el estudiante tendrá la capacidad de reconocer vocabulario en inglés, podrá expresarse de manera simple y también podrá utilizar lo que ya conoce, como lo son los saberes previos, para poder comprender lo que se le quiere explicar, ya que ellos requieren muchas dinámicas, atención y juego durante el desarrollo de la clase. En el desarrollo de la clase se da el procesamiento de la información desde el punto de vista cognitivo. La primera actividad es listen and say. El docente da una instrucción en inglés: turn off the light, save water, throw trash in the bin, recycle. El estudiante asimila la información a través del lenguaje desde lo cognitivo y desde la memoria de trabajo. Luego, en la actividad número 2, que es un role play, el docente da la instrucción, for example, I wake up, I use little water, I walk to school, I recycle. Esas rutinas las actúan y se da el proceso de aprendizaje por descubrimiento y la metacognición. Y en la actividad número 3, que es draw and say, el estudiante dibuja acciones ecológicas y también las pronuncia, como por ejemplo turn off the light, save water, y ya lo va asociando con, lo representa con las experiencias previas que ya tiene. Y desde la metacognición, para evaluar las actividades que se realizaron, el docente tiene la primera evaluación, que es la observación directa, una lista de cotejo donde el docente va a verificar si el estudiante comprendió las instrucciones, si participó en las actividades, si ejecuta lo que se le dijo. Por otro lado, la segunda evaluación consiste en una producción individual, es decir, ver a través del dibujo y las frases si el estudiante asoció el lenguaje, si lo comprende a través del uso de las palabras que aprendió durante el desarrollo de las actividades. Esta clase se fundamenta principalmente en el cognitivismo o teoría cognitivista, entendiendo el aprendizaje como un proceso de organizaciones mentales y no solo repetición. Se justifica el uso de esta teoría a lo largo de las actividades y de la clase cuando se evidencia que hay un uso de la atención, de la memoria en el trabajo, del aprendizaje por descubrimiento. También se hace un monitoreo metacognitivo que son característicos de esta teoría. Por ejemplo, en las actividades de listen and act, el estudiante no solo oye, sino que debe procesar activamente la instrucción o las instrucciones en inglés y recuperarla en su memoria para poder ejecutar dicha acción. También en el cierre de la actividad fue fundamental desde el enfoque cognitivista que el niño reflexionara sobre lo que fue fácil o difícil y tomara conciencia de sus propios procesos de pensamiento, permitiéndole así organizar mejor lo aprendido para futuras situaciones. En filosofía en UNAD. Y hoy les voy a compartir el diseño de mi clase basada en la teoría del cognitivismo. El cognitivismo es una teoría propuesta por George Siemens en 2004, y su idea principal es que el conocimiento no solo está en nuestra cabeza, sino que se construye a través de conexiones con otras personas, recursos y tecnología. Sus conceptos claves son los nodos, que son las fuentes de conocimiento, la conectividad, que es la capacidad de vincularlas, la red, que es el conjunto de todas esas conexiones, y la automatización, que es cuando usamos herramientas digitales para gestionar información. Mi clase se llama ¿Cómo aprendemos juntos a cuidar nuestro planeta? Está dirigida a niños de tercero a quinto de primaria y el tema es el medio ambiente y la naturaleza.
Ahora le presento las 3 actividades. La primera actividad se llama ¿Quién me enseñó sobre la naturaleza? Cada niño dibuja en una hoja todas las fuentes de las que aprendió algo sobre la naturaleza, desde la mamá, un video, el parque, un libro. Luego entre todos construimos una red colectiva en el tablero. Con esto trabajamos los conceptos de nodos y red. Porque los niños descubren que el conocimiento no viene de un solo lugar, sino de muchas fuentes conectadas. La segunda actividad se llama Exploradores de la Naturaleza, en red. Los niños se organizan en equipo y cada uno explora un tema ambiental local, los ríos, los animales del barrio, las plantas cercanas. Pero deben consultar al menos 3 fuentes distintas, una persona, un recurso digital y la observación directa del entorno. Aquí trabajamos la conectividad y la automatización, experimentando que aprender desde múltiples fuentes enriquece mucho más el conocimiento. La tercera actividad se llama Mi álbum de la naturaleza conectada y es una tarea para la casa. Cada niño construye un pequeño álbum sobre un elemento de la naturaleza que le llame la atención, con 4 páginas, algo que le contó un familiar, algo que observó directamente, algo que encontró en internet o un libro. Y un dibujo que conecte esas 3 fuentes. Con eso reforzamos los conceptos de red y nodos, valorando también el saber familiar como una fuente legítima del conocimiento. Para el momento evaluativo de la clase número 2, basada en el conectivismo, se usaron 2 actividades puntuales. La primera, una lista de verificación para el álbum de la naturaleza y una autoevaluación del niño, que en conjunto buscan responder preguntas importantes como, por ejemplo, si el niño puede explicar oralmente de dónde surgió cada información, si usó diferentes fuentes de información, si en su trabajo puede revelar la relación que existe entre las diferentes fuentes de información y si es capaz de reflexionar y identificar si logró conectar lo que sabía con algo nuevo, si es capaz de pronto de convertirse él mismo en un nuevo conocimiento al compartir su conocimiento con un compañero, o si en lo contrario es capaz de ver a su compañero como un nuevo conocimiento o una nueva fuente de información y aprender de lo que sus compañeros comparten también. Podemos evidenciar que las actividades fueron bastante coherentes con esta teoría, porque pues no solo buscaban que el niño memorizara datos sobre la naturaleza, sino que fuera capaz de establecer conexiones entre distintos nodos del conocimiento y de reflexionar sobre este proceso. También se evaluó la habilidad de conectar, que pues es principalmente la competencia que caracteriza al conectivismo. Para complementar dicha justificación, también podemos citar a un autor como lo es Siemens 2004, quien plantea que una habilidad fundamental en el conectivismo es la capacidad de reconocer cuándo se ha aprendido algo y de identificar las conexiones que lo han hecho posible. En el plan de clase, se evidencia esto en el momento en que al final o en el cierre de la clase se realiza una autoevaluación, que es especialmente valiosa en el marco del conectivismo porque invita al estudiante a tomar conciencia de su propia red de aprendizaje y de cómo ésta ha crecido durante la clase. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Kili Guillermo Díaz, estudiante de licenciatura en Educación Infantil. Me tocaron las preguntas enriquecedoras. ¿Cuál de las diferencias y similitudes más notorias entre el rol del estudiante en su diseño cognitivista y su diseño cognitivista? El cognitivismo es el aprendizaje se centra en el proceso interno del estudiante, mientras que el cognitivismo se enfoca en cómo el estudiante piensa y procesa la información. ¿Qué teoría resulta más ventajosa para enseñar el tema específico que escogieron, el de su campo profesional? ¿Y por qué? ¿Cuál es menos efectiva y por qué? El cognitivismo resulta ventajoso porque permite que el estudiante comprenda, mientras que el cognitivismo puede detener el proceso a diversas fuentes. Quisiera que diseñara una clase híbrida usando elementos de ambas teorías. ¿Qué actividad tomaría de la teoría A y qué evaluación tomaría de la teoría B para crear la propuesta más efectiva? Desde el cognitivismo tomaríamos la actividad como el mapeo de fuentes de conocimiento o la explotación del entorno. Del cognitivismo incluiríamos actividades como el juego de roles o la ejecución de rutinas, que favorece la formación de la organización. Conclusión: el aprendizaje es más efectivo cuando se integran las diferentes enfoques pedagógicos.